En primer lugar, empezó mostrándonos estas dos de Juan el Bautista y hablaba de la iluminación en cuanto a una técnica que se llama el esfumato. Habló del claro oscuro y del esfumato, y el esfumato es el arte de eliminar el dibujo en la pintura. Luego empezó a mostrarnos como más pinturas de Leonardo, no solo la Gioconda, sino pinturas que son muy intensas, y nos contó este tema de la herencia de Leonardo después de su muerte, que había un discípulo de él que se llama Andrea Salai, que era pues el aprendiz de Leonardo, pero como el Francisco I, ese líder francés, lo había contratado a Leonardo para que le pintara muchas cosas, ya que Miguel Ángel lo había dejado plantado. Pues nos contó toda la invasión de lo dividido que estaba pues Italia. Entonces aprovechó Francisco I y se alió con los venecianos, invadieron Milán con tropas venecianas y pues se convirtió en el duque de Milán. Contó esta historia que de la fuente de Apolo en el Palacio de Versalles de Luis XIV. Entonces nos dice que Luis XIV pues dice que él inició la cultura barroca en Francia. Asimismo nos recomendó una película que se llama El Rey Sol, en francés es L'Heure Dance, em, y pues nos dice que desarrolla un culto en torno a sí mismo, como de la magnificencia de este rey. Es un rey teatral, donde genera un espectáculo grandilocuente de su propia belleza, de su magnificencia, algo que llaman natura naturata. El poder, sí, o sea, como que el palacio es la viva imagen del poder real. Sí, como es un espacio escenográfico del rey, donde puede hacer un acto escénico, donde pueden hacer fiestas, que contrata bailarines que escenifican mitología griega antigua, hay comida, sí, o sea, les pide que hagan arte a los bailarines, simbolizando el movimiento de las constelaciones, y pues que es una metáfora este Luis XIV porque simboliza el sol. Entonces Versalles es el sol, o sea, Francia y él, el mundo gira en torno a Francia ahora y quiere que toda Francia gire en torno a él y pues por consiguiente el mundo mismo. Entonces eh, pone su rostro en este dios Apolo y pues es toda una escultura en movimiento. eh, los caballos, este ser que está tocando el cuerno, eh, lo, o sea, como que literalmente cada vez que amanece el sol refleja en el agua y en el oro de la escultura. Entonces nos hablaba eso, como hicieron que pasaran 200 años coleccionando Renacimiento, porque pues nos explicaba que el Renacimiento literalmente los italianos pues querían ser la herencia directa del Imperio Romano. Y ahora este Francisco I, Luis XIV, estos franceses pues querían seguir ese legado. Entonces por eso se mantuvieron esos cánones estéticos y esas estructuras muy limitantes durante 300 años. O sea, Luis XIV literalmente compró muchísimos Leonardos, pero su pintor favorito, o sea, obsesionado, era Tiziano. Esta pieza, esta obra, hace alusión a algo muy popular que se llama la vendimia, y la vendimia es la fiesta para recoger la vid, que pues la usan para hacer el vino. Es un propósito ver a Dionisio en esta fiesta, en una atmósfera en la que predomina el placer, reina la lujuria, este erotismo, y hay un goce de los actores que interpretan esta escena eh, en relación con las fuerzas de la naturaleza. Después nos contaba como que literalmente él dice que Tiziano se preinventó el impresionismo, y pues él decía como a pesar del erotismo y el sexo desenfrenado en las obras, también hay unas políticas de pudor y censura,
a pesar de eso. De aquí se marca y termina el primer punto que menciona el profesor en la clase, que es la formación de las colecciones reales, que son estas semillas que se plantan en el arte del Renacimiento, eh, que marcan una importante representación del cuerpo. Siguiendo después con el segundo punto, que es el nacimiento de las academias, algo totalmente importante, no solamente porque el Art Nouveau es una reacción imperativa a estas academias, sino que estas buscan ser legitimadas socialmente en el momento, este academicismo. Empezamos con Vasari, que fue considerada la primera academia, que era la academia del diseño, o sea, es decir, el dibujo, pero como en el siglo XVII fueron decayendo. Pero más que todas esas academias era, surgieron de esta inquietud de que se reconociera el trabajo de los artistas como un arte liberal, como, como eran hombres libres que usaban su mente, su racionalidad y su libertad, diferenciándose de los artesanos, de las artes mecánicas, del uso de la mano, de cómo estas bellas artes, al igual como se le reconoció a Leonardo, a Miguel Ángel, que fueron reconocidos como practicantes de esta arte liberal al ser comprados por la aristocracia, cómo los artistas podían reclamar un lugar cultural que los diferenciaran de quienes hacían oficios, de cómo su inteligencia era superior a otra, más que solamente hacer arte para comer. Luis XIV ayuda profundamente a ese propósito al fundar una academia real, que es la Academia de Beaux Arts. Esta academia ayuda no solamente a jerarquizar las artes, sino también a institucionalizarlas. Como lo bello genera diferenciación. Entonces este arte, que también es para llenar el ocio, es una también estrategia de poder, encarna a sí mismo el poder, ¿sí? Diferencia grandemente una cosa de la otra. Es como la riqueza igual a la belleza, que de alguna manera habla del poder de Francia. Es un tipo de propaganda sutil. De aquí a que, acorde a las colecciones francesas, y aunque se enseñara a aprender a pintar claramente a la italiana, esta academia funcionaba como un departamento de producción de ilusiones teatrales. Era encargada de la creación de una atmósfera del poder que al mismo tiempo demostraba el poder institucional de la academia. Como siguiente punto tenemos el conocimiento científico de las artes grecolatinas. Primero hay que deshacernos de la fantasía de que los artistas del Renacimiento conocían el arte greco-romano. No era así. Si algo era posible que Rafael, que fue un curista de la iglesia del San Pedro Vaticano, que fue construida gracias a la spolia, que son edificios romanos excavados, conocía de esta área. Sin embargo, la gente en su tiempo no era capaz de distinguir entre el arte griego y el arte romano. Es más, en el siglo XVII, el arte que se conocía era más que todo griego y romano, pero era arte popular. En cambio, ya en los artistas del siglo XVIII fueron afortunados que, gracias a unas excavaciones de Pompeya y Herculano, se empezó a conocer muchísimo más de la cultura grecolatina. De ahí surgió un movimiento que creo que conocemos mucho desde el colegio, que fue también el neoclasicismo. Pero bueno, el caso es que gracias a esto, en el Renacimiento hubo un culto a lo grecolatino, al protocolo de trabajo. Un ejemplo de esto es Antonio Canova, que es considerado como el Leonardo del siglo XVIII, que fue el escultor más importante de finales del siglo XVIII y siglo XIX. Un ejemplo de este seguimiento de estos protocolos de trabajo bien estudiados, siguiendo la tradición grecolatina. Esta se llama la Venus Victrix, que fue curiosamente comisionada por Napoleón, más específicamente la hermana de Napoleón, Paulina Bonaparte, que era una persona muy liberal para su época. Y ella quiso representarse no solamente como este arte grecolatino, representando a Venus más que todo gracias a este mito de la manzana de la discordia que podemos ver ahí mismo en la escultura, sino también
teniendo esta aura de las odaliscas, esta representación, que eran, las odaliscas eran esas prostitutas que venían de los harems aristócratas del norte de África. Estas odaliscas fueron muy populares en la época, ya que representaban como este deseo sexual masculino que encontraba un escape, esta pulsión, este deseo erótico no satisfecho en la aristocracia de la época porque era considerado inmoral. Como último ejemplo de la clase tuvimos esta escultura del mismo artista, que siguiendo otra vez la tradición de los mitos, estamos hablando ahora de Eros y Psique. Sin embargo, esa escultura no solamente sigue esta tradición de los mitos, sino también sigue ese protocolo de trabajo del arte grecolatino, que es el uso de la tela. La tela usada no solamente como un elemento de la misma composición, digamos en el sentido de cómo la tela conecta a los personajes con la piedra en la que están ubicados, sino también como un elemento de cohesión narrativa. Esta escultura claramente, al igual que la anterior, no solamente tiene estos rasgos sutiles, suaves, sino que también nunca deja de estar atravesado por la pulsión erótica. De aquí a que el último punto de la clase, aunque no se exploró mucho, fue estos diálogos sutiles de lo erótico y lo corporal.